alumnos, ¿cómo están? Vamos a continuar con un tema más de nuestro curso de trigonometría para ustedes, alumnos de quinto de secundaria. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar con los triángulos notables. En estos triángulos notables, los triángulos más resaltantes, los más conocidos, los que se usan comúnmente en la trigonometría, son el triángulo de 30 de 60, el de 37,53 y el de 45. Entonces acá tengo tres triángulos donde voy a colocar algunas de sus medidas de sus lados, de sus catetos y de la hipotenusa. Voy a ubicar acá primero el ángulo de 45 grados. Ubiquemos acá el ángulo de 45 grados. Recuerdan que este triángulo rectángulo con ángulo de 45, el otro ángulo agudo también tiene la misma medida. Entonces le vamos a colocar aquí en sus catetos, es un triángulo isósceles de 45, entonces acá le vamos a colocar A y el otro cateto también le vamos a llamar A. Y la hipotenusa va a estar representado por el número A por la raíz de 2. Y a partir de este triángulo ya podemos calcular cualquiera de las razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo quiero calcular la tangente de 45, la tangente de 45 sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces sería A entre el valor de A, sería A entre A, eso me va a quedar igual a 1. Si quiero calcular el seno de 45, el seno de 45 sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Me va a quedar A entre A raíz de 2, que simplificando simplemente va a ser 1 sobre raíz de 2. Entonces, conociendo el triángulo notable de 45 grados, yo puedo calcular cualquiera de sus razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, y de ahí las otras tres razones pues salen automáticamente. Aquí voy a tratar de ubicar el ángulo de 30 y de 60. Voy a ubicar aquí el ángulo de 30 porque necesitamos, en alguno de nuestros problemas vamos a necesitar las razones trigonométricas de 30 y de 60, y aquí su ángulo complementario que viene a ser 60. Entonces, ¿cómo vamos a partir para ubicar los lados? La hipotenusa, vamos a colocar aquí a la hipotenusa mide 2A. El cateto opuesto al ángulo de 30, este cateto de acá, va a ser siempre la mitad de la hipotenusa. Entonces será simplemente A. Miren, a la hipotenusa le estamos colocando 2A. El cateto opuesto al ángulo de 30 viene a ser la mitad, o sea, simplemente A. Y el siguiente cateto, el que está al frente de 60 grados, será este valor A multiplicado por la raíz de 3. Entonces, hemos ubicado hipotenusa 2A. Cateto opuesto al ángulo de 30 siempre va a ser la mitad de la hipotenusa. Y el otro cateto es este valor multiplicado por la raíz de 3. A ver, supongamos de que la hipotenusa mide 8. Si la hipotenusa mide 8, este cateto de acá viene a ser la mitad. Eso quiere decir que será 4. Y el siguiente cateto será 4 por la raíz de 3. Entonces, de esa manera podemos ubicar a los lados de este triángulo y luego calcular cualquiera de las razones trigonométricas que uno necesite. Ya tenemos el triángulo de 45, el triángulo de 30 y de 60, y aquí viene el triángulo que es aproximado. El triángulo de 37 y el triángulo de 53. Este triángulo es un triángulo aproximado. ¿Qué es lo que necesitamos ubicar acá? Este triángulo, sus lados son proporcionales a 3, 4 y 5. Recuerden, esos valores es proporcional a 3, 4 y 5. Entonces, como es proporcional a esos valores, la hipotenusa es el mayor. Eso será entonces 5. Le ponemos 5A o 5K, algunos le ponen. El otro es el valor de 3 y de 4. Al frente de 37 será 3A, y al frente de 53 será 4A. Entonces, miren, recuerden que los valores son proporcionales a 3, 4 y 5. ¿Cómo lo ubicamos? 5 es el mayor, es la hipotenusa. 3 es el menor, es el que está al frente del ángulo menor. Entonces, entre 37 y 53, el menor es 37. Entonces, al frente estará el valor de 3A.
y el siguiente que es 4A al frente de 53 grados. Ahí tenemos los tres triángulos notables más conocidos. Hay otros, por supuesto, que lo vamos a ver más adelante, pero esto es para nuestro tema del día de hoy, donde vamos a necesitar estos valores. Las razones trigonométricas ya en las sesiones anteriores hemos calculado cómo vamos a obtener cada una de nuestras razones trigonométricas. Vamos a ver dos ejemplos aquí para ver de qué manera desarrollamos aplicando nuestros triángulos notables a estos problemitas donde están dentro de cuadrados, dentro de rectángulos o triángulos que están intersectándose de alguna manera y me van a pedir alguna variable o alguna razón trigonométrica. Veamos aquí en esta figura tenemos un cuadrado, el cuadrado ABCD. Aquí dice el cuadrado ABCD y me piden calcular la tangente del ángulo θ. Aquí está el ángulo θ. Eso significa que los cuatro lados son iguales porque es un cuadrado. Aquí hay un ángulo, el ángulo de 37. Entonces, este triángulo de aquí me va a servir para poder desarrollar y encontrar la tangente de θ. Como me piden la tangente de θ, recuerden que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí está el ángulo θ, el cateto opuesto será este segmento y el cateto adyacente aquí. Bien, a ver, voy a ponerle aquí una letra, le pongo la letra P y aquí le voy a poner M. Entonces, la tangente será el segmento CP sobre el segmento MC. Entonces, yo necesito saber cuánto vale el segmento CP y cuánto vale el segmento M. El segmento MC. Bien, lado del cuadrado. Vamos con 37 grados. De acuerdo a lo que tenemos acá, 37, al frente de 37 siempre es proporcional a 3A. Yo le voy a poner simplemente que este segmento mide 3. Le podemos poner 3 por 1, 3 por 2, como ustedes crean conveniente, pero le voy a poner 3. Y este cateto de acá, el que está con el de 37, es proporcional a 4. Entonces todo este segmento va a medir 4. ¿Eso qué significa? Que el lado del cuadrado mide 4. Este segmento mide 3. Entonces, como acá mide 3 y el lado del cuadrado es 4, ya tenemos el valor de CP que es equivalente a 1. Ya tenemos el segmento CP, en este caso mide 1. Vamos acá porque necesitamos el segmento MC. Como el lado del cuadrado es 4, y estos puntos de acá significan o representan que estos segmentos son congruentes. Quiere decir que M es el punto medio. Como esto mide 4, este segmento será 2 y el segmento de acá también será 2. Miren cómo hemos ido construyendo a partir del triángulo de 37. Bien, entonces tenemos que el segmento MC mide 2 y el segmento CP es igual a 1. Por lo tanto, la tangente del ángulo θ, CP es igual a 1 y el segmento MC que es equivalente a 2. La tangente del ángulo θ es equivalente a 1 medio. Vean de qué manera hemos obtenido la razón trigonométrica para la tangente de θ. Aquí tenemos otro problema más. En este problema hay un triángulo donde está el ángulo de 135. Este lado mide raíz de 8 y este lado de acá mide 6. Aquí está el ángulo θ. También me piden calcular la tangente de θ. Si yo necesito calcular la tangente de θ, lo que tendría que tener es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero no veo por ningún lado el ángulo de 90. Porque como recordarán, en los triángulos rectángulos es donde nosotros calculamos las razones trigonométricas. No hay el ángulo de 90. Podría de alguna manera hacer que aparezca el ángulo de 90. Tendría que trazar de repente una altura para que aparezca el ángulo de 90. Pero como este es 135, en este caso lo que vamos a hacer es una prolongación de este segmento. Este segmento lo vamos a prolongar. Y a partir de este vértice vamos a trazar aquí una altura a esa prolongación. Y acá va a formar el ángulo de 90. Miren lo que hemos hecho esta construcción
En trigonometría, en geometría, muchas veces para desarrollar problemas se tienen que hacer construcciones auxiliares. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Qué hemos hecho? Este segmento que mide 6 lo prolongamos. Vamos a prolongarlo de tal manera que desde este vértice tracemos altura, prácticamente es la altura de este triángulo, pero es la altura exterior. Aquí está formando el ángulo de 90 y para el ángulo θ podemos decir que este es el cateto opuesto y desde la parte verde hasta este vértice será el cateto adyacente. Vamos a encontrar, como acá es 135 grados, quiere decir que este ángulo de acá mide 45 grados. ¿Por qué? Porque la suma de estos ángulos es 180, o sea, los dos ángulos son suplementarios. Entonces, raíz de 8 es equivalente a 2 raíz de 2. ¿Correcto? Raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2. Entonces, como acá es 45 grados, vemos 45 grados, este cateto es A, el otro cateto es A, y la hipotenusa es este valor de A multiplicado por raíz de 2. Como acá tenemos la hipotenusa, que es 2 raíz de 2, quiere decir que este segmento va a ser equivalente a 2. Y el segmento de acá también es equivalente a 2, hasta ahí. Todo esto mide 6. El cateto opuesto mide entonces 2 y el cateto adyacente será 2 más 6, que es 8. Por lo tanto, la tangente de θ es el cateto opuesto, que es 2, entre 2 más 6, que es equivalente a 8. Simplificamos y me queda 1/4. Esa sería nuestra respuesta.